Afecta al organismo, el ánimo, la forma de pensar y la manera en que uno come y duerme. También afecta de manera especial la autoestima. Esta enfermedad no indica debilidad personal, pero no es una situación de la cual uno pueda librarse a voluntad. Necesita tratamiento. El cerebro humano tiene miles de millones de neuronas que forman un sistema de comunicación que se envían mensajes de una a otra en forma de impulsos eléctricos. Estos impulsos de una neurona a otra se convierten en señales químicas. Ciertas disfunciones de estas sustancias químicas están en la base de la enfermedad depresiva. La depresión severa se manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren en la capacidad de trabajar o estudiar. La distemia es una depresión menos grave, pero también interfiere en el funcionamiento y bienestar de la persona. En el trastorno bipolar llamado enfermedad maníaco-depresiva, la persona afectada pasa por fases de ánimo elevado o eufórico a fases de ánimo bajo. Como en muchas disfunciones cerebrales, la depresión también presenta una predisposición biológica a padecerla. Este trastorno puede ocurrir también en la niñez y adolescencia y en la vejez es bastante corriente. La Organización Mundial de la Salud ha concluido que la depresión es el cuarto problema de salud pública del mundo, ya que afecta a unos 340 millones de personas de todo el planeta. El trastorno de ansiedad generalizada también está muy extendido entre la población. Afecta a 183 millones de personas, la mayoría mujeres. La ansiedad sirve para enfrentarse a situaciones amenazantes, incita a actuar y a estar alerta. Sin embargo, esta emoción tan útil puede ser contraproducente si hay un trastorno. En lugar de una respuesta adaptada a las circunstancias, la ansiedad se expresa entonces en un estado de estrés constante, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y desórdenes del sueño, aún sin causa aparente. Frecuentemente las personas que padecen algún trastorno de ansiedad experimentan una intensa tristeza y desaliento asociado a la depresión. Cuando esto sucede, también debe atenderse. Lo que tú dices es que con la ansiedad en particular compartimos la misma situación con los roedores y los primates. Y que las bases genéticas de esto están, bueno, muy claras, o por lo menos, digamos, están bastante claras. ¿Qué expectativas tenemos respecto a la posibilidad de abordar estos temas? Ya sabes, a veces, cuando hablamos de la genética y de la farmacogenómica, es decir, a menuda palabreja, los fármacos que utilizaríamos en una terapia génica en el futuro, a veces digo, tenemos la sensación de que comprendemos las cosas mejor, nosotros, pero el paciente, el pobre, no se beneficia mucho todavía en la realidad de esta información. ¿Qué piensas tú de esto? Primero responderé de forma general. Es importante que cuando hablamos de rasgos complejos como la ansiedad, renunciemos a pensar de forma dicotómica, o los genes o el entorno. Creo que hay una fuerte tendencia a pensar que si los genes están implicados, lo están de esta forma tan determinista. En mi lenguaje, la heredabilidad se diría que es del 100%, como para el color de los ojos o del grupo sanguíneo. Esto no es en absoluto cierto para estas enfermedades, ya que se tratan de fenómenos probabilísticos muy complejos. En los desórdenes de la ansiedad, lo que creemos es que alrededor de un 30 o 40% de las diferencias en predisposición que existen entre las personas se deben a diferencias en los genes. Esto es muy parecido, por ejemplo, a lo que ocurre en la presión sanguínea. Sabemos que son los genes que heredamos del padre y de la madre los que influyen en el nivel de presión sanguínea. Pero también lo hace la dieta, si somos fumadores, los niveles de estrés en nuestra vida. Todas esas experiencias del entorno son importantes. Por tanto, quiero evitar que se entienda que al hablar de genes estemos suponiendo que el entorno no juega ningún papel. Porque, por ejemplo, en los desórdenes de la ansiedad, esto es algo completamente equivocado. Un gran número de fobias surgen a raíz de sucesos muy traumáticos. Tenía un paciente joven con un miedo terrible a la altura y contaba que su padre tenía muy mal carácter. Cuando tenía 3 o 4 años, su padre, que vivía
vivía en un 6º piso. Cuando se enfadaba lo cogía por el tobillo y lo sacaba por la ventana hasta que se calmaba. Y este pobre niño quedaba suspendido sobre la calle. Así durante un tiempo sufrió de miedo a las alturas. No fue necesario tener una predisposición genética, ya que era una experiencia ambiental suficientemente traumática. Hablamos de una relación compleja durante el desarrollo entre la predisposición genética y las condiciones del entorno que alteran esa predisposición hacia la ansiedad. ¿Has preguntado hasta qué punto los pacientes se benefician de estos avances teóricos? Eso depende enormemente del tipo de atención psiquiátrica que reciban. Para las enfermedades relacionadas con la ansiedad, es importante saber que no solo tenemos tratamientos farmacológicos, sino que también existen tratamientos de conducta que son muy eficaces. De hecho, está demostrado que las fobias, la forma más común de la ansiedad en la población, se tratan de manera rápida y eficaz con una terapia conductual. Por ejemplo, si tenemos a alguien que tiene miedo a volar, no se le trata con fármacos, sino que existen numerosas terapias de conducta. Y ahora, con el mundo de la realidad virtual, tenemos a personas que se ponen gafas 3 dimensiones para una terapia de exposición en realidad virtual en vez de tener que subirse a un avión, que es lo que hacíamos antes. ¿Cuántos años crees que harán falta? ¿20, 50 años? Para disponer ya de fármacos para actuar sobre los genes, fármacos, quiero decir, sin efectos secundarios, porque solo afectarán realmente a aquellas mutaciones o expresiones concretas en las que estamos interesados de los genes. Me estás pidiendo que haga profecías, lo que es bastante peligroso. Desde el punto de vista de las enfermedades psiquiátricas, lo más apasionante, en relación con los desarrollos moleculares, es intentar entender a un nivel biológico básico en qué consisten las anomalías en estas enfermedades. En este sentido, en psiquiatría, nos encontramos en una posición considerablemente menos avanzada que nuestros colegas que se ocupan de la genética de las enfermedades cardiovasculares o de la diabetes, en las que entendemos a un nivel muy básico qué enzimas intervienen y qué transporta el colesterol de un lado a otro, etc. Cuando seamos capaces de identificar genes particulares, estoy seguro de que vamos a encontrarnos con muchos de ellos, y será muy poco probable que un solo gen sea el responsable de una parte importante de la variabilidad de estas enfermedades. El impacto mayor de esto será haber abierto la puerta a la biología para el estudio de estas enfermedades. Ahora se le llama biología de abajo arriba, en lugar de biología de arriba abajo. Tengo suficiente edad como para acordarme de que hace 25 años hacíamos cosas tales como tomar muestras de orina o punciones lumbares para obtener médula espinal y ver si podíamos encontrar anomalías neuroquímicas. A mi entender, esto está condenado al fracaso, porque estamos hablando de enfermedades de partes minúsculas, quizás de cientos o unos pocos miles del total de miles de millones de células nerviosas, y esas mediciones eran simplemente demasiado groseras. Así que lo que esperamos conseguir al encontrar genes es que nuestros colegas farmacólogos desarrollen fármacos mucho más específicos, dirigidos a las anormalidades concretas. Un trastorno depresivo no indica debilidad de carácter ni puede resolverse a fuerza de voluntad. Mucha gente que padece depresión no sabe que su sufrimiento se puede evitar después de consultar al médico con medicación y terapia adecuadas. Es más, a muchas personas que sufren les cuesta reconocer que están enfermas. Sin embargo, en la última década se ha comprendido que en el origen de la depresión hay un desequilibrio bioquímico del cerebro. Se produce un descenso de los niveles de algunos neurotransmisores como la serotonina o la norepinefrina. Ciertos acontecimientos físicos, especialmente los cambios hormonales en las mujeres, también pueden alterar los procesos químicos cerebrales. Existen varias clases de medicamentos antidepresivos y todas son efectivas. En general, actúan aumentando la cantidad de neurotransmisores que liberan las neuronas. Se diferencian por la manera en cómo realizan este trabajo. Los fármacos más antiguos son los llamados antidepresivos tricíclicos, aunque tienen muchos efectos secundarios. Los inhibidores de monoaminoxidasa también se utilizan desde hace tiempo, pero hay que combinarlos con una dieta especial.
Finalmente, existen fármacos de nueva generación